Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos varios temas muy interesantes, algunos previos a este Gran Premio de los Países Bajos, algún rumor que está surgiendo al respecto sobre el futuro de algunos de los pilotos, así que tenemos muchos temas que comentar muy interesantes y que estarán todos detallados en la descripción de este vídeo mediante el índice, por si queréis saltaros a alguna parte del vídeo e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que comenzar con el tema que habréis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Tenemos que hablar acerca de Lance Stroll porque está surgiendo un rumor acerca de él sobre su nombre que la verdad que le dejaría fuera de la Fórmula 1 si se acaba cumpliendo este rumor que está surgiendo. Y además se han hecho eco de ese rumor varios medios muy reputados, sobre todo el que más, el medio de Race en Gran Bretaña. Por lo tanto, veremos cómo se desenvuelve todo esto, pero el rumor indicaría que Lance Stroll estaría pensando en retirarse de la Fórmula 1 y de esta forma empezar en el tenis, que sería otro de los deportes que le gustaba a Lance Stroll desde pequeño, y comenzaría su carrera deportiva en el tenis. Este es un rumor que la verdad es bastante extraño, pero que se están haciendo eco y que está sonando. Yo lo veo altamente improbable, pero esto es todo lo que tenemos que comentar. Vamos a ir detallando todo al respecto sobre esto. Como digo, el medio más importante que ha hablado sobre ello ha sido el medio de Race, sobre todo quien ha sido, bueno, esto se ha pronunciado en el podcast que tienen, os recomiendo que lo vayáis a ver, el último podcast que han subido en su canal de YouTube, está en inglés, alrededor del minuto 10. Le preguntan a Ben Anderson, que es quien está haciendo ese podcast, quien está respondiendo a esas preguntas al respecto sobre el futuro de Lance Stroll. Y lo que nos habla en ese punto es que realmente Aston Martin tiene un grave problema, que esto es algo que lo dice él, que ya lo habían hablado en el podcast y aquí en este canal ya lo hemos hablado con anterioridad también. Tienen un grave problema Aston Martin con Lance Stroll. La diferencia de puntos entre Stroll y Alonso excede los 100 puntos, llega hasta los 102. Ya os hemos dicho aquí en el canal que la única diferencia de puntos mayor en cuanto a número, en cuanto a puntos como tal, está en Red Bull, que la de Red Bull, la de Verstappen y Sergio Pérez, es mayor la diferencia, pero también tenemos que contar que optan a más puntos, porque lo máximo que opta Red Bull son 25 puntos, a lo máximo a lo que ha llegado en alguna ocasión Alonso ha sido a los 18, que consigue siendo segundo, por lo tanto también la diferencia puede llegar a ser mayor. En cuanto a porcentaje, la diferencia de los dos pilotos de Aston Martin es la cuarta de la parrilla, únicamente por detrás de ¿cuáles? Únicamente por detrás de Williams y de Alfa Tauri, porque en Williams todos los puntos los ha logrado Sargent y en Alfa Tauri todos Tsunoda, si no pues estarían más competidos, y también están por detrás de Haas, donde en el equipo Haas Hülkenberg ha logrado más del 80% de los puntos. La siguiente ya es la diferencia que hay entre los pilotos de Aston Martin, es decir, es una diferencia bastante grande y que está lastrando al equipo Aston Martin, porque sabemos que Aston Martin por lo menos ahora mismo sí que serían terceros aún si Stroll hubiera conseguido más puntos a principio de temporada, pero si hubiera conseguido esos puntos hubieran aguantado en el segundo puesto en el Mundial de Constructores durante mucho más tiempo, no llevarían sin ser segundos, sin ser subcampeones desde Barcelona como de por sí lo están haciendo ahora mismo, y estarían mucho más cerca ahora mismo de Mercedes después de este bajón de rendimiento que han tenido. Igualmente estarían mucho más cerca de las flechas plateadas. Es un problema que se les ha generado, es un problema que les está lastrando, incluso porque la diferencia entre ambos pilotos es mayúscula, y eso es algo que ya habíamos hablado. Es algo que incluso en el medio de Race comentan, pero que sobre todo lo importante aquí es que la única forma de que Stroll no siga es que se vaya por su propio pie, porque al final su padre es el dueño, y esto lo hemos hablado en este canal. Hay muchas quejas por parte de los accionistas de Aston Martin provenientes de Arabia Saudí que no llegan a nada. Llevamos hablando de las quejas de los inversores en vídeos que lo hemos hecho en este canal desde alrededor del mes de abril, más o menos, del mes de abril, un poco más adelante, mes de mayo incluso también. Hemos hablado sobre esto y no ocurre nada. ¿Por qué? Porque es que al final pues no deja de ser el hijo de quien es también. Stroll no es un malísimo piloto tampoco, por supuesto, pero la diferencia es enorme. Ha habido muchas quejas como tal, les está lastrando mucho y entonces por eso es lo que estamos viendo. La única forma en la que Stroll podría llegar a salir de Aston Martin es porque él mismo quiera salir. Y estos rumores indicarían de esta posible salida. ¿Por qué? Bueno, pues Stroll le gustaba mucho, al igual que le gustaba la Fórmula 1, el automovilismo, le gustaba mucho el tenis. Es más, además
además se habla, lo he estado investigando, y se habla de que en sí no era malo Lance Stroll tampoco en el tenis, lo único que al final acabó optando por el camino del automovilismo. Ahora querría probar también, ya que tiene la oportunidad de empezar en el tenis. Estos son los rumores que están surgiendo, yo lo veo altamente improbable, es decir, la primera vez que lo he leído, los rumores que han empezado a leerlos, me ha parecido sencillamente una estupidez, pero luego como se han hecho eco también medios más importantes, pues os lo queríamos traer también en ese punto. Además también el medio de Race habla acerca de posibles sustitutos, os hablamos que Honda estaría pujando por Alex Palou para 2026, pero bueno, eso sería imposible de que sea ahora mismo o altamente improbable. Entonces si mañana mismo Stroll anuncia que la próxima temporada no va a seguir en Aston Martin, ¿qué pilotos podrían llegar a barajar los de Silverstone? Bueno, pues se habla de 4. Hablan de 4 que sobre todo menciona primeramente que Tsunoda es una opción que obviamente ha sonado bastante para Aston Martin, Ricciardo es una opción que también ha oído sonar, pero que además de estos dos, y que Ricciardo además sería la opción menos fuerte en este sentido, además de Tsunoda también ha llegado a sonar dentro del paddock alguna posibilidad de que si esto acaba ocurriendo pudieran recalar en Aston Martin o Piastri o sobre todo Alex Albon, que sabemos que Alex Albon es un piloto que ahora mismo está siendo bastante deseado por distintos equipos y podría acabar siendo la opción elegida por Aston Martin si Stroll se acabase marchando. Esto es el rumor que hay. Yo lo que digo, mi opinión sincera, es que es muy improbable, es muy extraño este rumor, es muy extremo marcharte de la Fórmula 1 para marcharte a competir en el tenis, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo, veremos qué es lo que acaba pasando con este rumor, pero eso es todo lo que teníamos que comentarlo y por supuesto no nos podíamos quedar sin contarlo, sin explicarlo, sin daros todos los detalles, porque a lo mejor muchos ya lo habíais llegado a ver este rumor y quería por supuesto exponeros cuál era este rumor, qué eran todos los datos y cuál es la verdad. Así que vamos a pasar de tema, vamos a dejar ya a un lado el tema de Lance Stroll y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre unas palabras que ya ha dado Max Verstappen acerca de este Gran Premio de los Países Bajos, que mañana tendremos día de medios y ya el viernes tendremos las primeras sesiones de entrenamientos libres. Un Max Verstappen que por supuesto ya todo el mundo lo sabe, ya lo hemos contado en este canal, que Verstappen ha ganado todas y cada una de las carreras, todas y cada una de las poles también se ha llevado desde el regreso de Zandvoort en 2021, de la actual parrilla de pilotos compitiendo para la Fórmula 1, porque hay algún piloto que ha competido en categorías inferiores en Zandvoort, compitiendo para la Fórmula 1 de la actual parrilla de pilotos, el único que tiene experiencia logrando la pole, saliendo primero y consiguiendo ganar, ese es Max Verstappen. Está en su Gran Premio de casa, lo tiene muy bien asentado, consigue siempre rendir bastante bien y además Max Verstappen sabemos que llega con la posibilidad de igualar el récord de Sebastian Vettel de más victorias consecutivas, un récord que parecía irrompible, un récord que logró en 2013 de 9 victorias seguidas y parecía que nadie nunca iba a llegar. Pues Verstappen tiene la posibilidad en su Gran Premio de casa de igualarlo, necesitaría ganar también en Monza para superarlo y habla al respecto sobre este récord y sobre las complicaciones que podría haber, porque va a haber, la previsión meteorológica dice que podría llegar a haber lluvia y él lo que llega a decir es que le da igual si es seco o si es mojado, llega con muchísima motivación y llega pensando en ese récord que puede igualar en su Gran Premio local. Y la verdad, es lo que digo, es que realmente va a dar igual si es en mojado, si es en seco, si es con tormenta eléctrica, si está granizando, si está helando. ¿Qué más da? Si es que Verstappen ha dominado esta temporada durante todo el año sin ningún rival, daba igual las condiciones que hubiera. Está en un nivel espectacular y además comenta que estas vacaciones de verano le han sentado bien para recargar un poco las pilas, para desconectar un poco y ahora seguir con más fuerza. Las palabras de Max Verstappen al respecto sobre esto es: las vacaciones de verano han sido realmente buenas, he pasado bastante tiempo relajándome con mis amigos. Estas declaraciones las ha dado en la previa de Red Bull al Gran Premio de Países Bajos. Continúa diciendo, dice, pero ya estoy emocionado por empezar la segunda parte de la temporada y qué mejor manera de empezarla que en Países Bajos. Es una pista increíble y por supuesto los aficionados allí son increíbles, así que estoy emocionado de volver. Parece que la meteorología podría llegar a ser cambiante allí, pero no me importa si es en mojado o si es en seco. Daremos nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de sumar el máximo número de puntos posibles. Eso es lo que habla en esta llegada que tiene a su Gran Premio de casa y desde luego es que además ya estamos en la segunda
segunda mejor racha de la historia de victorias consecutivas. Es decir, si Verstappen no gana en Países Bajos, si Verstappen no iguala el récord de Sebastian Vettel, aún así ya es la segunda racha individual de más victorias consecutivas. En el séptimo puesto sí que había alguna racha y estaba igualado. En 8 nadie había llegado, a excepción de Vettel, que logró incluso superarlo. Así que veremos si es capaz de igualarlo y si ya lo consigue igualar, si es capaz de superarlo. Además, sería capaz de superarlo en casa de los tifosi. También interesante, hablando acerca de la afición, y ya cerramos con el tema, lo hemos hablado ya un poco en el canal muy por encima, pero esta última noticia que os vamos a comentar no, y es que no van a poder celebrar los aficionados de Verstappen como les gustaría. Ya hemos hablado en el canal al respecto sobre ciertos problemas que va a haber en este Gran Premio de Países Bajos, sobre todo el hecho de los taxistas que no les han dado la licencia para pasar, para llegar al circuito de Zandvoort y que estaban amenazando con cortar las calles. Ya hemos hablado acerca de ese problema, pero hay un problema ahora para los aficionados y es que no van a poder celebrarlo como ellos lo han estado celebrando en estos 2 últimos años, sobre todo porque les han prohibido el uso de bengalas. Que sinceramente me parece lógico, porque era un sinsentido ya lo que llegó a ver en Zandvoort. Cada vez que ganaba Verstappen, por supuesto, ya las últimas curvas se ponía una marea naranja inmensa, hasta el nivel de que, por ejemplo, lo ha subido, sí que os lo recomiendo si queréis ir a verlo, la propia cuenta de la Fórmula 1, pero que esto era un dato que ya lo tenía yo pensado para hablar cuando habláramos de estas palabras, y es que en 2021 y en 2022, Alonso, cuando acaba la carrera, dice, bueno, creo que ha ganado Verstappen porque está todo una niebla naranja, y le contestaba a su ingeniero, sí, ha ganado Verstappen, por cierto, pon las luces antinieblas, por todo lo que habían generado con esas bengalas, toda la nube naranja que habían hecho. A mí las bengalas me parece que puede ser algo bastante bueno, algo que pues se ve ahí, ¿no? Que los aficionados, esa unión, pero sí que llegaban a un punto extremo, e incluso hemos tenido en alguna ocasión en este Gran Premio de Países Bajos, hemos tenido que detener la sesión de clasificación porque tiraron una bengala a la pista. Por lo tanto, me parece lógico que la medida que hayan decidido tomar sea no habrá más uso de bengalas, así que esa afición que tanto dice Verstappen pues no podrá celebrarlo de la misma forma que lo haría. Y vamos a pasar de tema, vamos a dejar a un lado ahora mismo el Gran Premio de Países Bajos, realmente vamos a volver ya al final de este vídeo. Tenemos 2 temas muy interesantes y vamos a comenzar primero por la escudería Ferrari. Se han pronunciado desde Ferrari al respecto sobre la queja de Felipe Massa para recuperar el título de 2008. Se pronuncian desde Maranello directamente ejerciendo presión para que decidan ya, la FIA den ya un veredicto al respecto sobre esto, que sea rápido, que no se extienda mucho, que le den a Felipe Massa la patada y le digan que no se lo van a volver a dar, o que lo investiguen, pero quieren desde Ferrari tener ya también el veredicto. Sabemos que ellos también son una parte implicada, ellos recibirían también un mundial más si Felipe Massa recupera ese mundial, por lo tanto vemos que están ya desde Maranello también incluso ejerciendo esa presión. Esto ha salido con palabras que ha dicho Frédéric Vasseur, jefe del equipo, pero es que claro, desde luego que Ferrari es uno de los también que están involucrados en esto. Al final aquí, ¿quién puede estar involucrado? Aparte de la FIA, por supuesto, de la Fórmula 1, aparte de Felipe Massa, que es quien lo está denunciando, aparte de Hamilton, que sería también quien le quitan un mundial directamente, también quien podría salir perjudicado es McLaren, porque McLaren le quitarían un mundial que ha conseguido también de pilotos, y Ferrari porque ganaría un mundial de pilotos, que por ejemplo siempre hablamos, ¿no?, de que el último mundial que ha conseguido Ferrari fue en 2007 con Kimi Räikkönen. Bueno, pues ahora no sería 2007, sería 2008 con Felipe Massa. Al final hay bastantes implicados en este aspecto, hay mucha gente que quiere ya recibir el veredicto cuanto antes, y así lo vemos también por estas palabras que vamos a leer ahora de Frédéric Vasseur, que lo que dice es: como puedes imaginar, no quiero hacer ningún comentario sobre este asunto. Tengo una buena relación con todas las partes interesadas, es decir, con Ferrari, por supuesto, trabaja ahí, con la FIA, porque Frédéric Vasseur tiene buenas relaciones con la FIA, y con Felipe Massa, es lo que llega a decir. Incluso también con Lewis Hamilton tiene una muy buena relación, por lo tanto, tiene buena relación con todas esas partes implicadas. Sigue diciendo, dice, es bastante delicado el tema. Las circunstancias fueron totalmente excepcionales, pero más en general, y no sobre Felipe Massa, creo que nosotros, refiriéndose a Ferrari, también estamos tratando de presionar a la FIA para conocer el resultado del evento en la bandera a cuadros. No quiero hacer ningún comentario, pero seguro que será extraño. Desde luego que es que al final cualquier decisión que se tome va a ser
criticada por alguna de las partes, sin lugar a dudas. Recordemos, por si acaso no sabéis exactamente qué es lo que ha pasado, Felipe Massa está reclamando el título de 2008. Lo vamos a explicar muy breve. ¿Qué es lo que ocurrió en 2008 para que lo reclame? Bueno, pues en aquella carrera ocurrió el Crash Gate, el Gran Premio Singapur de 2008, que fue una idea ideada por Briatore, realizada por Renault para que consiguiera ganar Fernando Alonso. Fue realizada con trampas, fue obligado a que su compañero de equipos colisionase contra el muro. Aquí siempre se le ha quitado de cargos tanto a Fernando Alonso como al otro piloto. Al otro piloto simplemente lo extorsionaron, que fue Piquet Jr., lo extorsionaron para que hiciera eso, le obligaron para que no perdiera su asiento, y cuando lo perdió, pues al final lo acabó desvelando. El problema aquí no es en sí lo que hizo Renault, porque ya Renault de por sí sufrieron las consecuencias. A Briatore, por ejemplo, le quitaron de poder volver a la Fórmula 1 y demás, luego se lo han devuelto, pero bueno, ya sufrieron esas consecuencias. El problema aquí es que esto se supo oficialmente un año más tarde. Y ahí en esa ocasión ya Felipe Massa empezó a reclamarlo a la Fórmula 1 y a la FIA, pero ellos le dijeron que después de un año era imposible reclamarlo, si eso no se sabía de antes y demás. Todo esto ha vuelto este año porque ha salido declaraciones de Bernie Ecclestone de que sí que eran conscientes en su día, en el momento en el que ocurrió, un año antes de que se hiciera oficial, tanto él, que era el director ejecutivo de la Fórmula 1, como el propio presidente de la FIA, lo sabían ya desde aquel momento y no hicieron nada para revocarlo, no hicieron nada para devolverle ese título a Felipe Massa, por lo que él se ha sentido de esta forma robado ya directamente y por lo que ha empezado todo este proceso para pedir que le devuelvan ese título. Eso es por todo lo que ha ocurrido. Además, hace unas semanas se hizo oficial que ya ha tomado el primer paso, que era enviar una carta a la FIA y a la Fórmula 1, simplemente avisándoles de que si no reciben una respuesta por parte de la FIA, que por cierto eso ocurrirá el 29 de agosto y estamos a 23, es decir, dentro de 6 días, si no recibe una respuesta por parte de la FIA, va a ir directamente y sin más avisos a los tribunales con todo esto. Así que eso es lo que sabemos y es Ferrari también quien está tomando esta decisión de pues presionar a la FIA por saber conscientes también ellos cuanto antes. Que aún así, ya para finalizar, lo único que ha dicho también Frédéric Vasseur de más es que a él esta situación no le gusta porque un cambio 15 años después de un campeonato pues llega a decir, si a mí no me gustan los cambios de un resultado de carrera, ni incluso si son 15 minutos después de que acabe, después de haber visto la bandera a cuadros, pues imagínate un campeonato. Así lo llega a decir y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo con todo este hecho. Y pasando de tema, también tenemos que hablar acerca de los motores para 2026. Os había dicho que teníamos dos temas excluidos del Gran Premio Zandvoort. Ahora regresamos con los dos siguientes últimos temas y finalizaremos, pero un tema muy breve, y es que hay información al respecto sobre los motores de 2026, cómo está yendo este desarrollo. Es un desarrollo, por supuesto, muy temprano, que ni siquiera están teniendo todavía las primeras pruebas en simulaciones va a ser el próximo año. 2025 serán las primeras pruebas con monoplazas en pistas, ya sea pues a lo mejor en pistas privadas o demás, pero será las primeras veces que se prueben esos motores para 2026, pero ya lo que se va sabiendo de los motores que vamos a tener para la próxima generación, lo que se está comentando por lo menos desde Italia, desde el medio Fórmula.1, es que el motor Mercedes parece ser quien lleva la delantera, parece ser que va muy avanzado en comparación con el Ferrari, con el Red Bull y con el Audi. Interesante aquí también que no han dado datos de cómo va el motor Renault ni tampoco el motor Honda, pero parece que Mercedes es quien lleva por ahora la delantera en el desarrollo de esos motores. Sabemos que Mercedes, además, en el cambio de motores de 2014, el cambio de motores a los motores híbridos, lo hicieron espectacularmente, o sea, fue un cambio de motores que hicieron para intentar frenar a Red Bull y surgió de repente Mercedes habiendo dado con la tecla con aquellos motores y teniendo una ventaja inmensa, empezando a ser claros dominadores hasta el punto de que dominaron durante 8 años en el Mundial de Constructores. El último año perdieron el Mundial de Pilotos, pero 8 campeonatos seguidos de constructores fueron los que consiguieron ganar. Es decir, por ahora parece que ya en esa delantera, independientemente, es muy pronto. Lo único preocupante es eso, que no hay datos de cómo va Honda ni cómo va Renault, que ya son dos motoristas que tendremos para el próximo año, para la próxima generación, que no se sabe nada. Sí se sabe eso, Mercedes por delante de Red Bull y de Ferrari en este orden, al parecer,
y aún mucho más adelante de Audi, aunque también hay que decirlo, por ejemplo, en el caso de Audi van a tener concesiones para poder desarrollar aún más los motores al entrar como nuevo motorista. Eso es un permiso que se les da a los nuevos motoristas, por lo tanto ellos, incluso aunque ahora mismo vayan más atrasados, van a tener más horas de desarrollo y demás. Así que eso es la información que hay ahora mismo por la parte de los motores, os lo había dicho muy breve. Vamos a continuar y tenemos que hablar ahora por parte del equipo Alpine. Tenemos que hablar porque ha hablado el nuevo jefe del equipo. Sabemos que en el equipo Alpine va a debutar en este mismo fin de semana Bruno Famin. ¿Quién es Bruno Famin? Pues es el sustituto de Otmar Szafnauer como jefe del equipo Alpine, que sabemos que fue cesado en el pasado Gran Premio de Bélgica y debutará Bruno Famin. Y ya ha habido un cambio de mentalidad, sobre todo porque ya ha hablado Bruno Famin acerca de la previa que van a tener para este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos y sobre todo lo que ha dicho es, más allá de este fin de semana, sino en general, ha dicho que no se marca un objetivo claro, que me parece un cambio positivo para Alpine si además le consiguen dejar pasar así. ¿Por qué? Porque ha dicho que no se marca un objetivo como sí que se lo estaban marcando cuando estaba, por ejemplo, Szafnauer y demás, que ya sabíamos que ellos tenían ese objetivo de ser subcampeones y demás, y estaba lejísimos. Y sobre todo lo único que dice Bruno Famin por ahora es de conseguir maximizar todos los resultados posibles y la posición en la que puedan quedar, tener que llegar a ese nivel. Es decir, si son capaces de llegar a ser octavos, quedar octavos, pero no quedar fuera de puntos, y así. Eso es lo que van a conseguir y además confía mucho en su equipo. Así lo ha dicho Bruno Famin en este primera toma de contacto. Comenta que obviamente es consciente de que es un momento difícil para Alpine. Comenta que ahora lo vamos a leer en las declaraciones, pero comenta que cree que ha sido positivo para ellos el hecho de tener este parón en medio de las dos carreras, porque si hubiera habido el Gran Premio de Bélgica y seguido el Gran Premio de Países Bajos con el gran cambio que han realizado en la estructura, hubiera sido quizá algo apresurado. Por lo menos ahora han tenido un momento de relajarse, un momento de tranquilidad y ya luego sí que empezar este Gran Premio de Países Bajos. Por lo tanto, cree que en ese sentido esto les ha venido bien y ahora no se marca esos objetivos finales, sino que quiere ir viéndolo, quiere ir evaluando, quiere seguir desarrollando carrera tras carrera. Y es lo que digo, marcarse el objetivo en cada carrera que sea posible, porque no todos los fines de semana vas a rendir igual, porque no puede ser, no te puedes marcar un objetivo a lo mejor en Mónaco de quedar sexto y luego llegar al podio, entonces luego marcarte el objetivo de ahora, a partir de ahora todo podios, cuando llegas a España, por ejemplo, y entrar en puntos ya era suficiente porque era lo que podía optar Alpine. Es un ejemplo que he puesto, incluso por ejemplo en Bélgica, pues en Bélgica más de lo mismo. No puede ser que pienses que después de Gasly que llega al podio, el podio, como se diga, lo que consideres podio de la carrera al sprint que tuvimos, vamos, es que no se considera podio como tal, pero bueno, como quedó tercero, digo así, ¿no? Quedar entre los tres primeros en la carrera al sprint y ahora pensar que en todo lo vas a conseguir llegar a ese nivel o por lo menos estar en una posición muy elevada y luego realmente Alpine ahora mismo o hay problemas en coches de la zona delantera o te quedas fuera de puntos. Entonces, eso es lo que comenta. Lo que dice Bruno Famin al respecto sobre esta previa es, en cuanto a los objetivos finales, no diremos cifras ni número. Los resultados en lo que va de temporada no han estado a la altura de las expectativas y tenemos que encontrar soluciones para mejorar rápidamente nuestro rendimiento. Hemos demostrado de lo que somos capaces, como son el podio de Esteban Ocon en Mónaco y el tercer puesto de Gasly en la carrera al sprint de Spa. Tenemos que tener esos momentos como una fuente de motivación para repetirlos. La única expectativa para el futuro inmediato es que todos los implicados en el equipo sigan trabajando duro en todas las áreas. Nos quedan 10 carreras para darle la vuelta a la situación y confío en que todo el equipo lo dará todo para conseguirlo. Así que eso es lo que dice Bruno Famin acerca de este primer gran premio que va a estar en este rol. Y para finalizar, último tema que tenemos que hablar, tenemos que enseñaros el nuevo diseño que presenta el equipo Alfa Romeo para este Gran Premio de los Países Bajos. Ya os estuvimos hablando que podía llegar a ser que trajeran algo especial, porque lo estuvimos viendo con los boxes, que en el box de Valtteri Bottas tenía una tipología diferente y efectivamente así es. Estáis viendo este diseño que ya se había presentado antes. Es decir, ya se había dicho que se iba a hacer este diseño y no se sabía exactamente cuándo se va a realizar este diseño junto a Buggy en este Gran Premio de los Países Bajos. Sinceramente, me gusta mucho más el diseño normal, por supuesto, pero no me desagrada del todo. Es un diseño extraño, es un diseño
digamos, extravagante, ¿no? Así con este tipo de graffiti, pero sinceramente me gusta bastante cómo queda. Habrá que verlo en pista, pero en cuanto a los renders, a mí me ha gustado bastante. Y además, sobre todo, está realizándose también una campaña de ayuda a Save the Children. Se va a realizar con los fondos que consigan al subastar varios objetos que se van a hacer con esta campaña que están haciendo con Boogie. Se van a recaudar los fondos para Save the Children, que es una ONG, que es una organización para ayudar también a los niños. Así que en ese sentido, pues está genial. Por supuesto, todo lo que puedan hacer será yo, por ejemplo, estoy encantado de que lo hagan. Así que eso es lo que comentan, eso es la información y eso es el nuevo diseño que tiene Alfa Romeo. Y eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.